En los asedios, el objetivo se encontraba generalmente detrás de murallas exteriores fuertemente defendidas. ¿Cómo podía un artillero lograr que sus disparos alcanzaran el centro de un castillo para poder demolerlo desde dentro? La solución fue el mortero. Durante una guerra que asoló Inglaterra, construyeron un cañón para conquistar un inexpugnable castillo. Fue el cañón más grande forjado en la Guerra Civil Inglesa. Un mortero construido para disparar proyectiles de más de 90 kilos. ¿Qué se sentiría ante esta arma tan terrible? ¿Cómo contribuiría a derrocar la monarquía inglesa? ¡Fuego! Un equipo de expertos está investigando los secretos que se ocultan tras la leyenda del Roaring Meg. A mediados del siglo XVII, el destino de la monarquía inglesa era incierto. El rey Carlos I estaba al margen de las expectativas y creencias de sus súbditos. Carlos I quería un tipo de religión diferente. A él le gustaban las ceremonias, la belleza, las jerarquías, le gustaban las catedrales, los obispos, las vidrieras, la música, mientras que mucha gente prefería los rezos y la Biblia. Además, él tampoco creía en la comunicación con sus súbditos. En realidad pensaba que debían obedecerle porque él llevaba en el corazón lo mejor para sus intereses. En 1642 estalló una guerra civil entre fuerzas leales al rey y al parlamento. Las fuerzas del rey empezaron poco a poco a perder terreno y en mayo de 1646 solo se mantenían en algunas plazas fuertes. Una de ellas era el castillo de Goodrich. El historiador Ronald Hutton ha viajado a Goodrich para investigar este asedio. Los parlamentaristas no podían permitirse no conquistar Goodrich. Era un símbolo para sus enemigos, un emblema para cualquiera que quisiese seguir al rey y luchar por él. Además, podía significar que algunos países extranjeros ayudasen a la monarquía inglesa. Por eso no podían permitir que siguiera en pie. En el interior del castillo resistía Sir Henry Lingen, un monárquico leal con una guarnición de 200 hombres. Fuera de las murallas, el ejército parlamentarista conducido por el coronel John Birch se preparaba para el ataque. Hay dos maneras de tomar un castillo. Una es haciendo que los defensores mueran de hambre y la otra es abriendo un agujero en él. Las dos son muy difíciles. Henry Lingen había acumulado grandes reservas de alimentos. Goodrich era un lugar casi inaccesible. La única manera de tomarlo era destruir sus murallas y eso requería una gran cantidad de pólvora. Pero la muralla exterior de Goodrich era demasiado sólida para que los cañones pudieran derribarla. Los muros cortina tenían 18 o 20 metros de altura. Romper esos muros era difícil porque estaban reforzados por detrás con madera y tierra. La única manera de derribar el castillo era hacerlo desde dentro. La única forma de entrar en el castillo era derribando una torre, y eso había que hacerlo por arriba, con proyectiles de mortero. Se iría destruyendo el tejado y después el piso inferior, hasta lograr que el castillo se hundiese. Para esto, Birch ordenó construir un mortero, específicamente diseñado para disparar proyectiles a una altura suficiente para sobrepasar las defensas exteriores del castillo. Lo llamó Roaring Meg. El original se conserva y se exhibe en el castillo de Goodrich. Pero, ¿qué efectividad tuvo el mortero y qué parte del castillo pudo destruir? No podemos probar el Roaring Meg porque se le producirían daños al disparar. Pero si hacemos una copia exacta, podremos descubrir a qué altura podemos lanzar un proyectil y a qué distancia caerá a tierra, cosa que sencillamente no podemos saber de ningún otro modo. Ian Henn, uno de nuestros expertos, ha construido una réplica. Es idéntica al original hasta en el menor detalle. La réplica que hemos construido es lo más parecida posible al original en su estado actual, teniendo en cuenta la variación de grosor alrededor de la boca, igual que en el original. Y se han copiado todas las imperfecciones con la mayor fidelidad posible. Es una copia muy exacta en sus dimensiones, que debería proporcionarnos una idea precisa de la energía y potencia que conseguía el original en el asedio de Goodrich. Para probarlo, Ian y su equipo han trasladado la réplica a un campo de tiro en el sur de Inglaterra.
No sabemos si el mortero alcanzaría a toda la extensión del castillo, pero por la distancia que alcancemos hoy podremos descubrir hasta dónde llegaron los proyectiles de mortero en el interior del castillo. Tony Masti, experto en balística, nos ayudará a investigar la altura que alcanzaban los disparos del mortero y si podían superar la muralla exterior. Lo ha colocado para que dispare en un ángulo de 45 grados, en la misma posición que el original. Con un mortero, 45 grados ofrecen la trayectoria perfecta para conseguir la altura máxima. Conociendo el ángulo, la altura del disparo se calcula midiendo el alcance. Por lo general, la altura que consiga el proyectil será una cuarta parte de la distancia que recorra. ¿Preparados? ¡Fuego! Una vez disparado el mortero, Ian y Tony miden cuidadosamente la distancia entre el lugar donde ha caído el proyectil y el arma. El resultado es desalentador. Solo 51 metros. Creo que hay un error con el relleno, señor Henn. Esta vez se ha quedado un poco corta, mucho más de lo que yo hubiera imaginado. Después de medir la distancia, Tony puede calcular si hubiese superado la muralla exterior de Goodrich. ¿Cuál ha sido el resultado, Tony? ¿Habría llegado al castillo? 51 metros a 45 grados nos da unos 12 metros de altura. Eso no es suficiente, pero al menos hubiese impactado en el castillo. Creo que para el próximo disparo vamos a poner un poco más de relleno y trataremos de disparar con algo más de potencia. El relleno de paja se utiliza para contener la pólvora cuando se enciende, produciendo una explosión más violenta y un mayor alcance. Vaya, buen disparo. Sí, cayó allí y rodó unos 14 metros. Ha llegado lejos. Sí. Tenemos que medir desde el punto donde ha tocado tierra hasta el mortero y averiguar hasta dónde se ha elevado. De acuerdo, tú eres el jefe. Muy bien. La distancia recorrida por el segundo disparo es exactamente el doble que los del primero. Ha recorrido 109 metros y se ha elevado. Yo diría que unos 24 metros. Esto demuestra que el cañón fue realmente tan eficaz como el coronel Birch dice en sus memorias. Sí, debió ser un hombre feliz. Los proyectiles ganan una media de 1 metro de altura por cada 2 metros de recorrido desde que salen del cañón, así que el proyectil alcanza una altura máxima en el aire de 24 metros. Habría superado el muro cortina del castillo de Goodrich por más de 6 metros. La terrible explosión del cañón debió impresionar a los defensores del castillo. El fuego del mortero tiene una característica especialmente aterradora, que no procede de un sitio claro que se pueda ver. Viene de un lugar distante. Llega desde arriba. Es sobre todo un arma indirecta. No podemos ver quién nos está disparando. Por eso es algo que puede resultar muy perturbador, en especial para los civiles, pero también para los soldados. El propio Birch estaba tan entusiasmado con su creación que realizó personalmente 19 de los 22 disparos. En su relato del asedio lo describió así: He destrozado el castillo con mi mortero y no he dejado ningún muro en pie. El exterior es machacado por un pesado fuego de cañón que impacta contra los muros y los proyectiles de mortero van destrozando el interior. La combinación de ambos era más de lo que un castillo medieval podía soportar. Todo el muro exterior se fue agrietando cayendo al foso y el castillo se quedó totalmente desprotegido. Tras 6 semanas de bombardeo continuo, los partidarios del rey se rindieron. En otros lugares del país, la causa realista también recibió